representación del poder y el conflicto entre la nobleza y el honor. Prólogo: el país que nació, pero todavía no sabía quién era. Existe una idea que solemos repetir cuando hablamos de independencia. Decimos que un país se vuelve libre, como si la libertad apareciera de golpe, como si un día existiera una colonia, y al siguiente una nación. Pero la historia rara vez funciona así. La independencia de México suele recordarse como un momento heroico, un acontecimiento lleno de nombres importantes, tratados, discursos y celebraciones. Sin embargo, detrás del triunfo existía algo menos visible, una enorme incertidumbre, porque independizarse era una cosa, aprender a gobernarse era otra completamente distinta. En 1821, México dejó de pertenecer oficialmente a España. Después de más de 3 siglos de dominio colonial, nacía una nueva nación. Pero la pregunta más difícil apareció justo después del triunfo. ¿Qué sigue ahora? ¿Quién gobierna? ¿Cómo se gobierna? ¿Qué significa realmente ser un país libre? Y quizá la pregunta más complicada: ¿cómo se construye autoridad cuando desaparece la figura que la representaba? Durante generaciones enteras, el rey había sido más que una persona. Era una idea. Era estabilidad. Era continuidad. Era orden. Incluso para quienes nunca lo conocieron. La figura del monarca existía como una especie de punto fijo alrededor del cual giraba toda la vida política, las leyes, la economía, la religión, la educación. Todo estaba conectado con esa estructura. Entonces ocurrió algo extraño. México ganó independencia, pero no dejó inmediatamente de pensar como colonia. Y esto no era una contradicción. Era algo humano. Porque las sociedades no cambian de mentalidad tan rápido como cambian sus fronteras. Cuando una estructura desaparece, no desaparecen automáticamente las costumbres que la sostenían. Por eso el México independiente no comenzó imaginando una república moderna. Comenzó imaginando algo más familiar, algo conocido, algo que pareciera seguro, una monarquía, una nación libre, con emperador. Hoy esa idea puede parecer extraña, pero en aquel momento tenía lógica, porque el miedo al caos suele hacer que las personas busquen símbolos fuertes, y pocas cosas parecen más sólidas que una corona. Sin embargo, debajo de aquella decisión política existía un conflicto más profundo. No era simplemente una discusión sobre gobiernos. Era una discusión sobre el valor humano, sobre quién merece dirigir, sobre qué hace legítimo una autoridad, sobre si gobernar es un privilegio o una responsabilidad. Y ahí nacen dos conceptos que acompañarán este documental: la nobleza y el honor. Dos ideas parecidas. Dos ideas que muchas veces parecen caminar juntas, pero que en realidad pueden enfrentarse. La nobleza mira hacia arriba. El honor mira hacia adentro. La nobleza pregunta: ¿quién tiene reconocimiento? El honor pregunta: ¿quién lo merece? Y México, sin darse cuenta, estaba a punto de entrar en esa discusión. El nacimiento de una nación y el miedo al vacío para entender por qué México pensó en una monarquía después de independizarse. Hay que abandonar por un momento nuestras ideas actuales.
porque observar el pasado con ojos del presente suele hacernos creer que las personas actuaban de manera absurda. Y no era así. Quienes vivieron en 1821 no conocían el futuro. No sabían cómo terminarían las cosas. Solo sabían una cosa. El sistema anterior había caído. Y eso generaba esperanza. Pero también miedo. Durante más de 300 años, el territorio novohispano funcionó dentro del orden imperial español. Las personas nacían dentro de ese sistema. Aprendían sus reglas. Entendían el lugar que ocupaban. Sabían quién tenía autoridad, quién obedecía, quién decidía. Ese orden podía ser desigual, pero seguía siendo orden. Cuando comenzó la Guerra de Independencia en 1810, muchas personas buscaban cambios. Sin embargo, no todas imaginaban el mismo tipo de futuro. Algunos querían autonomía, otros reformas, otros ruptura completa, y otros simplemente querían estabilidad. Eso explica por qué el movimiento independentista terminó siendo tan complejo. No era un solo proyecto. Era una negociación constante entre ideas distintas. Y en ese escenario aparece una figura central. Agustín de Iturbide. Su historia resulta interesante porque parece una contradicción. Durante años combatió a insurgentes. Defendió al régimen virreinal. Pero después terminó formando parte del proceso que llevó a la independencia. ¿Cómo ocurrió algo así? Porque el contexto cambió. Y cuando el contexto cambia, las alianzas también. En 1821 surgió el Plan de Iguala, un documento que intentó unir distintos sectores. Proponía independencia, protección de la religión católica, unidad entre grupos sociales. Y algo muy importante, México sería una monarquía constitucional. Este punto suele sorprender, porque muchas veces imaginamos independencia como rechazo automático a los reyes. Pero para buena parte de las élites del momento, la monarquía representaba estabilidad. Era una forma de decir, podemos dejar de depender de España sin destruir completamente el orden. Eso revela algo profundamente humano. A veces el cambio radical asusta más que la injusticia conocida. Por eso las sociedades muchas veces avanzan poco a poco, porque la incertidumbre pesa. México todavía no tenía experiencia gobernándose. Todavía no existía una tradición política independiente. Todavía no existían instituciones fuertes. Y entonces apareció una solución aparentemente lógica: conservar una figura superior, cambiar el origen del poder, pero mantener su forma. Sin embargo, ahí surgió un problema, porque una vez eliminada la autoridad española, alguien tenía que ocupar ese lugar. Y entonces comenzó una pregunta silenciosa. ¿Quién puede representar a toda una nación? ¿El más respetado? ¿El más poderoso? ¿El más admirado? ¿El más honorable? Esa pregunta terminaría definiendo los años siguientes. El teatro del poder, la construcción del emperador y la representación de la autoridad. Existe una diferencia importante entre tener poder y parecer tenerlo. Muchas veces pensamos que gobernar consiste únicamente en tomar decisiones. Pero históricamente el poder también ha sido una experiencia visual.
El poder necesita ser reconocido, necesita sentirse presente, necesita convencer. Y quizá por eso las monarquías han cuidado tanto su imagen, las coronas, los uniformes, los palacios, las ceremonias, los retratos. Nada de eso existe por casualidad. Todo comunica una idea. Todo intenta decir, aquí está la autoridad. Cuando México se independizó, heredó esa forma de entender el gobierno. La población había vivido durante generaciones dentro de un sistema donde el rey era una presencia constante incluso estando lejos. La autoridad no solo existía, se representaba. Por eso cuando comenzó a discutirse el futuro del país apareció una pregunta silenciosa: ¿cómo se ve una nación independiente? Hoy la respuesta podría parecer sencilla, pero en aquel momento no lo era, porque México todavía estaba aprendiendo a imaginarse a sí mismo. No existían símbolos nacionales completamente consolidados. No existía una tradición política propia. No existía una idea compartida sobre cómo debía verse el poder mexicano. Y entonces ocurrió algo interesante. En lugar de inventar completamente una nueva imagen, muchos intentaron adaptar una conocida. La imagen imperial. No era exactamente España, pero tampoco era una ruptura total. Era una especie de transición, un intento de conservar estabilidad mientras cambiaba el origen del poder. En medio de ese escenario apareció una figura que comenzó a concentrar atención. Agustín de Iturbide, militar, figura política, líder del ejército trigarante, y eventualmente, emperador. Su ascenso tiene algo profundamente simbólico, porque representa una pregunta que muchas veces aparece en momentos históricos importantes. Cuando desaparece el poder tradicional, ¿quién ocupa el escenario? Durante siglos el rey había sido una figura distante y superior. Ahora México debía producir su propia figura de autoridad, y eso requería algo más que gobernar. Requería construir presencia, construir legitimidad, construir imagen. Cuando Iturbide fue proclamado emperador en 1822 comenzaron a aparecer elementos que transformaban su posición política en algo casi ceremonial. Vestimenta especial, eventos públicos, tratamientos formales, protocolos. La figura del gobernante empezó a elevarse. No necesariamente porque fuera más poderoso, sino porque el poder necesitaba mostrarse. Y aquí aparece una idea interesante. La representación del poder no siempre busca engañar. Muchas veces busca tranquilizar. Una sociedad recién nacida quiere señales de estabilidad. Quiere sentir que alguien está al frente. Quiere creer que existe dirección. Eso explica por qué tantas personas aceptaron inicialmente el proyecto imperial. No necesariamente por ambición. No necesariamente por nostalgia colonial. A veces por miedo. Porque el caos también asusta. Y cuando el futuro parece incierto, la autoridad visible se vuelve atractiva. Sin embargo, la representación tiene límites, porque llega un momento en el que la imagen deja de ser suficiente, y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿La autoridad viene de los símbolos, o de la confianza? Porque un uniforme puede impresionar, una ceremonia puede emocionar,
pero ninguna de las dos garantiza legitimidad. Y esa diferencia comenzaría a hacerse cada vez más evidente. México estaba descubriendo algo importante, que construir una nación no consistía únicamente en cambiar banderas. También implicaba decidir qué valores sostendrían el poder. Y esa decisión todavía estaba lejos de resolverse. Intermedio de la nación frente al espejo, imaginemos por un momento el ambiente. Una nación joven. Calles todavía marcadas por años de conflicto. Instituciones apenas naciendo. Personas intentando entender qué significa vivir fuera del Imperio Español. Y en medio de todo eso, una figura imperial. La escena resulta casi poética. Un país que acababa de liberarse, intentando construir otra corona. Pero quizá ahí está precisamente la enseñanza. La historia rara vez cambia de forma inmediata. Las sociedades avanzan cargando partes de su pasado. A veces las transforman. A veces las conservan. A veces creen estar comenzando algo nuevo, cuando todavía hablan el idioma del sistema anterior. México estaba viviendo una contradicción. Buscaba independencia, pero también buscaba continuidad. Buscaba libertad, pero también buscaba orden. Y ninguna de esas cosas era necesariamente incorrecta. Porque construir una nación implica resolver preguntas que nunca tienen respuestas absolutas. ¿Cuánta tradición debe conservarse? ¿Cuánto debe cambiar? ¿Cuándo el orden deja de proteger y comienza a limitar? Estas preguntas siguen existiendo. Cambian los nombres. Cambian las instituciones. Pero el conflicto permanece. Porque el poder continúa representándose, y las personas continúan preguntándose si lo que observan es verdadera autoridad, o solamente una imagen convincente. Nobleza y honor, dos maneras distintas de entender el derecho a gobernar. Existe una idea que aparece constantemente cuando observamos la historia. La idea de que algunas personas parecen destinadas a ocupar posiciones importantes. A veces atribuimos esa sensación al talento, otras veces a la educación, otras a la riqueza. Pero durante siglos existió una explicación mucho más poderosa: el nacimiento. Durante gran parte de la historia occidental, la nobleza no era simplemente un grupo social. Era una forma de explicar el mundo. La sociedad se organizaba alrededor de jerarquías. Había personas que nacían más cerca del poder, más cerca del prestigio, más cerca de las decisiones. Y existían otras cuya función era obedecer. No necesariamente porque fueran menos capaces, sino porque así estaba construido el orden. La nobleza ofrecía algo que parecía muy valioso: previsibilidad. Permitía creer que el poder tenía un lugar definido, que existían personas preparadas para dirigir, que el orden estaba asegurado. Desde esa lógica, gobernar no era una responsabilidad abierta, era casi una continuidad natural. México heredó parte de esa visión, no porque fuera incapaz de imaginar otra cosa, sino porque había vivido durante siglos dentro de ella. Incluso después de la independencia seguía existiendo una pregunta silenciosa: si ya no existe un rey, ¿quién ocupa ese lugar? Y aquí aparece algo interesante. La respuesta no surgió inmediatamente desde el pueblo.
Surgió primero desde sectores que todavía pensaban que el prestigio era una condición necesaria para gobernar, porque el poder también tiene una dimensión emocional. Las personas suelen sentirse más tranquilas cuando reconocen estructuras, cuando sienten que alguien sabe qué hacer, cuando creen que existe experiencia detrás de las decisiones. Pero entonces comenzó a crecer una idea distinta, una idea más difícil de medir, más incómoda, más peligrosa para cualquier jerarquía: el honor. El honor no pregunta de dónde vienes, pregunta cómo actúas. No pregunta qué apellido tienes, pregunta qué haces cuando tienes autoridad. No pregunta cuánto reconocimiento recibes, pregunta cuánto mereces. Y eso cambia completamente el significado del poder, porque si el honor se convierte en medida, entonces el nacimiento deja de ser suficiente, la posición deja de ser suficiente, la apariencia deja de ser suficiente. Y eso obliga a una sociedad a mirar distinto. Obliga a observar acciones, consecuencias, responsabilidad. México comenzaba a acercarse lentamente a esa discusión, porque independizarse también implicaba revisar quién merecía dirigir. No bastaba con decir, ya no dependemos de España. Ahora había que responder, ¿y por qué deberíamos obedecernos entre nosotros? Esa pregunta parece sencilla, pero es una de las más difíciles que existen, porque obliga a justificar la autoridad. Y justificar la autoridad siempre es más complicado que ejercerla. El conflicto entre nobleza y honor empezó a crecer justo ahí, en el momento en que una nación comenzó a sospechar que el prestigio por sí solo no garantizaba virtud. Y eso abrió una posibilidad nueva. La posibilidad de que alguien sin posición privilegiada pudiera tener más legitimidad moral que alguien poderoso. Esa idea parece normal hoy, pero en aquel contexto era profundamente transformadora, porque alteraba siglos enteros de costumbre. Y quizá por eso este conflicto sigue siendo tan actual, aunque ya no existan coronas. Aunque cambien los gobiernos, aunque desaparezcan ciertos títulos, todavía seguimos preguntándonos cosas parecidas. ¿Admiramos a ciertas personas porque realmente confiamos en ellas? ¿O porque representan éxito? ¿Seguimos autoridad? ¿O seguimos imagen? Porque el poder visible siempre llama la atención, pero el honor suele ser silencioso. Y lo silencioso muchas veces tarda más en ser reconocido. La contradicción del imperio cuando una nación descubre que cambiar de gobernante no siempre cambia las ideas. Existe una diferencia entre cambiar una estructura y transformar una forma de pensar. Muchas veces creemos que una revolución cambia todo, pero la realidad suele ser más lenta. Después de independizarse, México dejó atrás una relación política, pero no abandonó inmediatamente todas las ideas que sostenían esa relación. Y eso no debe verse como fracaso, debe verse como una consecuencia natural. Las sociedades no nacen de nuevo, se transforman. Por eso el proyecto imperial mexicano resulta tan interesante, porque muestra un país intentando imaginar algo distinto, mientras todavía carga elementos del pasado. Eso generó tensiones, porque comenzaron a aparecer preguntas difíciles. Si el país era independiente, ¿por qué seguía necesitando una figura elevada?
Si el objetivo era autonomía, ¿por qué mantener formas similares? Si el poder ahora era mexicano, ¿qué lo hacía diferente? Y poco a poco algunas respuestas comenzaron a agotarse, porque la estabilidad prometida no resolvió todos los problemas, porque la representación no eliminó desacuerdos, porque una imagen fuerte no sustituye instituciones fuertes. Y entonces surgió una sospecha. Tal vez el problema nunca había sido únicamente quién gobernaba. Tal vez la pregunta importante era otra. ¿Qué hace legítimo gobernar? Y esa pregunta todavía sigue abierta. El peso de la corona cuando gobernar deja de ser una imagen. Existe una idea que suele repetirse cuando hablamos de líderes. Pensamos que el momento más difícil es llegar al poder, conseguir reconocimiento, convencer, ser elegido, ser obedecido. Pero la historia demuestra algo distinto. Llegar al poder puede ser complicado. Mantener legitimidad suele ser todavía más difícil. Porque mientras una figura está ascendiendo, las personas proyectan expectativas, esperanza, confianza, deseos. Pero una vez que esa figura ocupa el lugar más alto, ya no basta con representar. Ahora debe responder. Y quizá ahí comenzó uno de los desafíos más grandes del México independiente. Durante los primeros años después de la independencia existía entusiasmo. Existía una sensación de comienzo. Existía la idea de que por fin el país podría construir algo propio. Sin embargo, también existían heridas, años de conflicto, problemas económicos, desacuerdos políticos, diferencias sociales y expectativas imposibles de cumplir rápidamente. En ese escenario apareció el proyecto imperial. Pero el poder tiene una característica curiosa. Mientras más alto se coloca, más visible se vuelve. Y mientras más visible se vuelve, más preguntas recibe. El emperador ya no era una promesa. Ahora era una respuesta. Y responder por una nación es mucho más difícil de que representarla. Poco a poco comenzaron a aparecer tensiones. Personas que inicialmente apoyaban el proyecto empezaron a cuestionarlo. Otros comenzaron a preocuparse por la concentración de autoridad. Otros esperaban cambios más rápidos. Otros pensaban que el problema no era el sistema, sino la forma en que estaba funcionando. Y entonces apareció algo inevitable. La diferencia entre expectativa y realidad. Porque una figura simbólica puede inspirar, pero no puede resolver por sí sola contradicciones profundas. Una ceremonia puede emocionar, pero no reorganiza una economía. Una imagen puede unir temporalmente, pero no reemplaza acuerdos duraderos. México comenzó a descubrir algo importante, que gobernar no consiste únicamente en ocupar el centro del escenario. También implica aceptar que ninguna autoridad puede sostenerse únicamente mediante admiración. Y ahí el conflicto entre nobleza y honor regresó. Porque cuando el poder deja de parecer suficiente, las personas empiezan a observar el carácter, empiezan a observar decisiones, empiezan a preguntar algo más difícil. No, ¿quién está gobernando? Sino, ¿cómo está gobernando? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Porque obliga a que el reconocimiento ya no sea automático. Ahora debe ganarse.
y eso transforma la relación entre una sociedad y sus dirigentes. La caída del proyecto imperial, el momento en que una nación tuvo que volver a preguntarse quién quería ser. Hay momentos históricos que parecen finales, pero después descubrimos que eran comienzos. La caída del primer imperio mexicano fue uno de ellos. Muchas veces cuando escuchamos que algo duró poco pensamos inmediatamente que fracasó, pero algunos procesos dejan huellas precisamente porque obligan a replantear preguntas. El proyecto imperial terminó relativamente rápido. Sin embargo, la discusión que abrió permaneció durante mucho tiempo, porque ya no era únicamente una discusión sobre una persona. Era una discusión sobre legitimidad. México descubrió algo difícil. Independizarse no resolvía automáticamente el problema del poder. Solo cambiaba quién debía justificarlo. Antes la autoridad venía desde fuera. Ahora debía construirse desde dentro. Y eso exigía algo completamente distinto. Confianza. Instituciones. Participación. Responsabilidad. Elementos mucho más difíciles de crear que una ceremonia. El país comenzó lentamente a moverse hacia otra pregunta. No, ¿quién merece ocupar el lugar más alto? Sino, ¿cómo evitamos depender completamente de una sola figura? Esa pregunta cambia por completo la manera de entender una nación, porque deja de buscar salvadores y comienza a construir estructuras. Pero incluso ese proceso fue lento, contradictorio, lleno de errores, porque construir una identidad política toma más tiempo que ganar una guerra. Y quizá por eso este periodo sigue siendo tan interesante, porque muestra algo profundamente humano, el deseo de avanzar, sin perder completamente aquello que parecía seguro. México no estaba intentando retroceder, estaba intentando entenderse, intentando descubrir cuánto debía conservar, y cuánto debía cambiar. Esa búsqueda, tal vez nunca termina. El silencio después del poder. Imaginemos por un momento que todo terminó. Las ceremonias desaparecieron. Los símbolos cambiaron. La figura elevada dejó de ocupar el centro. Y queda una pregunta. ¿Qué permanece? No permanecen las coronas. No permanecen los títulos. No permanecen las proclamaciones. Lo que permanece es la forma en que una sociedad aprende a mirar la autoridad, porque una nación también se construye mediante memoria. Y esa memoria empieza a distinguir entre dos cosas: quién tuvo poder y quién supo usarlo. Puede parecer una diferencia pequeña, pero cambia completamente la historia, porque el reconocimiento puede durar años, pero el respeto suele durar generaciones. Y quizá esa fue una de las primeras lecciones del México independiente, que el poder impresiona, pero el honor permanece. Epílogo: la nación que aprendió a hacerse preguntas. Existe una imagen que suele aparecer cuando pensamos en el nacimiento de un país. Imaginamos celebración, triunfo, personas convencidas de que finalmente llegaron al destino. Pero la historia rara vez funciona así, porque los países no nacen terminados, nacen incompletos. Nacen llenos de contradicciones. Nacen con preguntas que tardan generaciones en responderse. México no fue la excepción. La independencia representó un cambio enorme,
pero no entregó automáticamente claridad, no enseñó inmediatamente cómo gobernar, no resolvió desacuerdos, no eliminó diferencias, no produjo una identidad definitiva, solo abrió una posibilidad, y esa posibilidad tenía algo hermoso, y algo aterrador. Por primera vez el país debía decidir por sí mismo. Eso parece sencillo, pero decidir significa aceptar responsabilidad. Significa dejar de culpar únicamente a una autoridad lejana. Significa descubrir que el futuro también depende de las decisiones propias. Quizá por eso el intento monárquico resulta tan interesante, porque muchas veces se interpreta únicamente como un episodio político, pero también puede verse como un momento profundamente humano. Una nación intentando encontrar estabilidad, intentando conservar aquello que conocía, intentando construir algo nuevo sin destruir completamente lo anterior. Eso no la hace débil, la hace real, porque todas las sociedades cambian así, poco a poco, con contradicciones, con avances, con momentos donde parece que avanzan, y otros donde parece que vuelven atrás. Pero incluso esos movimientos dejan algo importante: experiencia. México descubrió que la independencia por sí sola no bastaba, que el poder necesitaba algo más que reconocimiento, que gobernar exigía algo más que autoridad visible. Y ahí volvemos al conflicto que acompañó todo este recorrido: nobleza y honor. La nobleza ofrecía estructura, orden, continuidad. Prometía que ciertas personas estaban destinadas a dirigir. El honor ofrecía algo distinto: responsabilidad, mérito, convicción. Recordaba que ninguna posición elimina la obligación moral, y quizá ninguna sociedad logra elegir completamente entre ambas, porque siempre necesitaremos organización, pero también necesitaremos exigir dignidad. Siempre existirán figuras visibles, pero también necesitaremos recordar que representar no equivale automáticamente a merecer. Eso vuelve este tema tan actual, porque aunque ya no existan emperadores, seguimos rodeados de símbolos, seguimos observando figuras públicas, seguimos construyendo prestigios, seguimos entregando confianza. Y seguimos haciéndonos preguntas parecidas. ¿Confiamos porque admiramos? ¿O admiramos porque confiamos? ¿Seguimos líderes? ¿O seguimos imágenes? ¿Respetamos autoridad? ¿O respetamos carácter? Estas preguntas parecen modernas, pero nacieron hace mucho. Y quizás seguirán existiendo mientras existan personas, porque el problema del poder nunca desaparece, solo cambia de forma. Tal vez por eso la historia sigue siendo importante, no porque nos diga exactamente qué hacer, sino porque nos enseña a observar, nos obliga a preguntar, nos recuerda que ninguna estructura es eterna, que ninguna autoridad está más allá del juicio, y que incluso los proyectos más breves pueden dejar lecciones profundas. México sobrevivió a aquel periodo, cambió, se transformó, siguió construyéndose, pero algo permaneció: la experiencia de haber descubierto que la libertad no consiste únicamente en elegir gobernantes. También consiste en aprender a cuestionarlos. Y quizá esa sea una de las ideas más importantes que dejó aquel momento.
no que una forma de gobierno fuera perfecta, no que una respuesta fuera definitiva, sino algo más difícil, que una nación madura cuando deja de buscar figuras impecables, y comienza a construir ciudadanos capaces de pensar, porque al final, las coronas desaparecen, los títulos cambian, las ceremonias terminan, pero permanece una pregunta silenciosa, una pregunta antigua, una pregunta que sigue esperando respuesta, que vuelve legítimo el derecho de gobernar, la posición, o los principios. Fin.